Hay un punto en la vida en el que ya no puedes fingir que estás bien. No es un mal día. No es una racha. Es una certeza silenciosa. Así no puedo seguir. No sabes qué es lo que falla, pero sientes que algo esencial ya no sostiene. Miras tu vida y te reconoces, pero ya no te identificas. Es como habitar una versión antigua de ti mismo, que ya no coincide con quien estás empezando a ser. No es tristeza superficial. No es desánimo pasajero. Es un agotamiento del alma, no del cuerpo. Es ese momento en el que entiendes que, si todo continúa igual, parte de tu interior se quedará detenido. Y aunque no tengas un plan, aunque no sepas hacia dónde, algo en ti ya sabe. Necesito avanzar. Y aquí está lo crucial. Esto no es algo sin nombre. Tiene nombre. Le ha ocurrido a millones de personas antes que a ti. Y, más importante aún, es una etapa de la que se sale. En muchas tradiciones se le llamó la noche oscura del alma. No es un error en tu vida. Es una transición de tu identidad. Una reorganización silenciosa. Un empuje hacia una versión más verdadera de ti. Bienvenidos a Archivos del Alma. Hoy caminaremos ese territorio interior que no solo puede atravesarse, sino superarse. Archivo del Alma número 1. La noche oscura del alma. Una transición estudiada en psicología y neurociencia. En este capítulo, abordamos la noche oscura del alma como un fenómeno humano documentado y estudiado, sin interpretación espiritual ni lecturas místicas. El término aparece por primera vez en el siglo XVI, utilizado por San Juan de la Cruz para describir un periodo de vaciamiento y desorientación interior. Con el tiempo, el concepto ha sido adoptado y resignificado por disciplinas modernas, especialmente la psicología y la neurociencia, como un tipo de transición identitaria. Desde la perspectiva de la psicología profunda del siglo XX, Carl Jung interpretó este fenómeno como una etapa del proceso de individuación. La fase en la que el yo consciente debe enfrentarse a contenidos internos previamente reprimidos o no integrados, conocidos como la sombra. Este encuentro con aspectos negados de la propia identidad no es visto como un colapso, sino como un reordenamiento necesario para lograr una identidad más coherente y madura. La psicología del desarrollo adulto, particularmente a través de la obra de Robert Kegan en Harvard, aporta otra base sólida. Kegan muestra que la identidad no es estática, atraviesa etapas estructurales. Entre cada etapa, hay un periodo intermedio en el que la narrativa interna de la persona deja de funcionar adecuadamente antes de que se consolide una nueva estructura del yo. Este intervalo, caracterizado por la suspensión del sentido previo, comparte características con lo que históricamente se denominó la noche oscura del alma. La psicología existencial, con autores como Viktor Frankl e Irving Yalom, identifica este estado como una crisis de significado, un momento en el que las estructuras interpretativas previas ya no sustentan la experiencia vital. Lo importante aquí es que estas disciplinas no consideran este estado como patología, sino como una transición adaptativa, un reajuste del sistema de sentido. Desde el punto de vista neurobiológico, durante estas fases se observa un aumento en la actividad de la red neuronal por defecto, Default Mode Network, la cual está asociada a la introspección, la autorreferencialidad y la construcción narrativa del yo. Al mismo tiempo, disminuye la respuesta dopaminérgica ante motivaciones externas que antes sí activaban el sistema de recompensa. Esto sugiere que el cerebro deja de asociar valor a los marcos de referencia previos, favoreciendo la búsqueda, aún no consciente, de una nueva estructura de identidad. También se ha observado una reducción temporal de la eficiencia cognitiva, aplicada a proyección futura y planificación, debido a que el sistema mental se encuentra en un estado de reajuste. La persona no pierde capacidad, sino que la redistribuye. El procesamiento consciente disminuye, pero aumenta la actividad interna de reorganización. Clínicamente, es importante distinguir este fenómeno de estados patológicos como la depresión mayor. En la noche oscura del alma puede haber desánimo y vacío,
pero no hay pérdida total de reactividad emocional ni incapacidad prolongada para sentir interés. Lo que se observa es una desconexión de antiguas fuentes de motivación, no una incapacidad universal para motivarse. A nivel identitario, este fenómeno implica la revisión de estructuras cognitivas y emocionales previas. Hábitos, creencias, roles sociales y autopercepciones. No se produce por factores externos, sino por la pérdida de congruencia entre la identidad funcional previa y las nuevas necesidades internas emergentes. Es un proceso adaptativo, que se da cuando la mente deja de sostener una forma anterior de sí misma. Este tipo de transición es más común de lo que creemos, y aparece documentada en múltiples tradiciones psicológicas. No está limitada por edad, clase social, ni contexto cultural. Puede ocurrir en la madurez temprana, en la mediana edad o incluso en etapas posteriores de la vida. Lo relevante es que siempre coincide con un cambio de estructura interna. La comprensión moderna de este fenómeno lo sitúa como una fase de reorganización cognitivo-emocional que precede a un nuevo estado de coherencia identitaria. No es un final, no es regresión, no es deterioro. Es un proceso funcional que desmantela esquemas obsoletos para permitir la instalación de otros más integrados. Archivo del alma número 2. El descentramiento del yo. Cuando la percepción pierde referencia. En esta etapa de transición identitaria, no solo se modifica la estructura interna, también se reorganiza la manera en que percibimos y procesamos la realidad. La mente deja de operar con el sistema de referencias antiguo. El yo previo ya no sirve como marco interpretativo dominante, pero todavía no existe uno nuevo consolidado. Cuando la identidad antigua pierde estabilidad, también lo hace el sistema que utilizábamos para evaluar lo que ocurría dentro y fuera de nosotros. Lo que antes se aceptaba automáticamente, hábitos, roles, decisiones, empieza a verse con distancia. No como rechazo, sino como una revisión silenciosa. La percepción se vuelve más analítica y menos automática. En esta fase, la relación con la memoria cambia de manera notable. Los recuerdos de la vida pasada dejan de sentirse como parte orgánica del presente. Aparecen como registros estáticos de un yo que funcionó en otro momento. No se borran, pero pierden relevancia. Se produce algo parecido a un reetiquetado interno. El pasado ya no sirve como modelo. Este desplazamiento también afecta la anticipación del futuro. La capacidad de proyectar y planificar se reduce temporalmente no por falta de capacidad, sino por falta de punto de referencia. La mente no puede dibujar con claridad un futuro, porque aún no sabe quién será el habitante de ese futuro. Solo, cuando el nuevo marco identitario se consolide, la proyección volverá a recuperar fuerza. El descentramiento del yo altera la jerarquía de prioridades internas. Lo que antes era central puede volverse periférico. Lo que era accesorio puede adquirir importancia. La percepción deja de estar anclada en lo funcional y empieza a orientarse hacia lo esencial. La sensibilidad cambia, se vuelve más selectiva, menos reactiva. Este proceso no debe interpretarse como desinterés o apatía. Es un reajuste de foco. La atención se redistribuye. En lugar de dirigirse hacia el exterior para sostener un rol, se vuelve hacia el interior para examinar los fundamentos de ese rol. La capacidad de detectar incoherencias aumenta. Lo que antes se ignoraba ahora se registra con claridad. Es una fase en la que la mente observa sin actuar aún. A nivel relacional, también se modifica la percepción de los demás. Las relaciones que funcionaban por inercia pueden comenzar a sentirse discordantes. No por conflicto, sino por desalineación. La conexión con otros se evalúa ya no por proximidad emocional, sino por coherencia estructural con el nuevo eje interno emergente. En este punto, la persona no está buscando aprobación ni pertenencia. Está ajustando parámetros internos. No compara, no compite, no evalúa desde el ego antiguo. Solo observa. Y ese estado de observación produce una neutralidad llamativa. Se deja de reaccionar impulsivamente
y se empieza a percibir con más claridad. A nivel perceptivo, se abre un periodo de pensamiento más abstracto. La realidad se contempla con menos apego personal. Las situaciones no solo se viven, se analizan. El yo deja de ser el protagonista exclusivo de la interpretación y pasa a ser uno de los elementos dentro del campo de percepción. Durante este proceso, el lenguaje interno también se reorganiza. Disminuyen las afirmaciones contundentes, yo soy, esto es así, siempre he sido, y aparecen formulaciones más abiertas, no estoy seguro, todavía no lo sé, necesito reevaluar. No es duda ansiosa, es reconsideración estructural. La manera de conceptualizar la vida se vuelve menos binaria. Lo que antes se etiquetaba como bueno o malo, ahora puede verse como adecuado para una etapa o ya no funcional para la siguiente. La mente empieza a operar con categorías más complejas y menos rígidas. Este cambio en la percepción también incluye la relación con el tiempo interno. El pasado pierde poder, el futuro pierde nitidez, y el presente deja de ser un escenario automático. Se convierte en un espacio de transición, un puente intelectual entre dos versiones de uno mismo. Lentamente, aparece una capacidad incipiente para percibir nuevas posibilidades. Aunque el yo aún no esté definido, se abre espacio para una orientación más auténtica. No hay decisiones rápidas. Hay depuración gradual. En este punto, ya no se pregunta, ¿qué debo hacer? En términos externos, la pregunta cambia y se vuelve más cognitiva. ¿Qué forma de ver me resulta más real ahora? La percepción se vuelve brújula. Se filtra el ruido. Se descarta lo artificial. Se afina lo esencial. Este A2 no busca describir cómo se siente la transición, eso corresponderá a la 3, sino cómo se observa y cómo se reorganiza la percepción durante ella. Lo que cambia no es solo lo sentido, cambia el observador mismo. No porque desaparezca, sino porque se desplaza a otra posición interna desde la cual mirar. Este estado no produce un vacío caótico. Produce un vacío funcional, un espacio en el que lo nuevo aún no se ha instalado, pero lo viejo ya no domina. La percepción ya no se sostiene en certezas heredadas. Empieza a operar con disponibilidad cognitiva. En otras palabras, en este capítulo, ya no analizamos qué ocurre con la identidad, sino cómo se modifica el modo de percibir el mundo cuando la identidad está mutando. Archivo del alma número 3. La vivencia interior. Cuando la noche deja de pensarse y empieza a sentirse. Hay un momento en el que todo lo entendido mentalmente deja de ser suficiente. Es posible haber comprendido la transición, haber reconocido sus patrones psicológicos, incluso haber identificado sus mecanismos, y aún así, por dentro, sentir una mezcla inexplicable de vacío, silencio y espera. En esta fase, la noche oscura del alma ya no es una idea. Se convierte en experiencia. No aparece como un grito, ni como un colapso. Es algo más silencioso. Una especie de desajuste emocional que se infiltra sin anunciarse. No hay un evento concreto que lo dispare, no hay un drama visible, y a veces, ni siquiera hay lágrimas. Solo una sensación constante de que algo dentro está cambiando, como si se hubiese soltado el eje emocional con el que antes se coordinaba la vida. A veces, te encuentras mirando tu propia rutina, como si fueras visitante de ella. Actúas, respondes, conversas, haces lo que hay que hacer, pero hay un eco interno que te acompaña, una distancia suave, entre quien hace y quien observa. Lo cotidiano se vuelve extraño en su familiaridad. Como si ya no fueras exactamente el protagonista de tu vida, sino alguien que está asistiendo a ella desde un costado interno. Hay una especie de desconexión sutil con el entusiasmo previo. Actividades que antes te llenaban, ahora parecen neutras. Conversaciones que antes te involucraban, ahora te atraviesan sin tocar del todo. No es desinterés agresivo.
Es más bien una calma extraña, como si una parte de ti se hubiese sentado en un banco interior a observar. Y en esa observación aparece algo inesperado, momentos en los que te descubres recordando quién fuiste, no con nostalgia, sino con una especie de cariño extraño, como si vieras a tu yo anterior desde cierta distancia afectuosa. Reconoces sus esfuerzos, sus certezas, sus luchas, pero ya no te identificas del todo con él. No lo rechazas, pero tampoco lo habitas. A veces surge una especie de tristeza suave que no tiene un motivo concreto. No está relacionada con una pérdida externa, sino con una transformación interna. Es el duelo por el yo que se está yendo. Porque aunque la nueva versión aún no haya llegado, la antigua ya se está diluyendo. Ese desvanecimiento se siente. Y sin embargo, no es devastador. Es vulnerable. Sí, pero hay algo honesto en esa vulnerabilidad. Es una sensación de estar sin capas, sin discursos, sin adornos. La mirada se vuelve menos defensiva. Los gestos, más auténticos. La sensibilidad se afina. No necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro. En esta etapa, hay días en los que no sabes exactamente qué necesitas. No sabes si quieres compañía o silencio. No sabes si quieres hablar o callar. A veces, incluso, cuesta nombrar las propias emociones. La noche oscura del alma no tiene un idioma claro. Se expresa por quietudes, por pausas, por respiraciones que parecen más hondas de lo habitual. Hay personas que atraviesan este proceso de manera relativamente serena, como un descenso suave, hacia un vacío honesto. Pero hay otras, muchas más de lo que se suele admitir, para quienes esta fase se siente como una auténtica lucha interna. No solo incertidumbre, sino desconcierto profundo. Una sensación casi física de estar desorientado en la vida. Hay momentos en los que uno siente que no encuentra el camino, que nada llena, que nada encaja, que todo lo que antes sostenía ha perdido su capacidad de hacerlo. Este tipo de vivencia no es suave ni poética. Es abrupta, inquietante, difícil de explicar a otros. No se trata de tristeza común, es un agujero existencial que parece tragarse referencias, sentido e impulso vital. Algunas personas describen esto no como dolor emocional, sino como una ausencia interior total, una especie de neutralidad fría, en la que el mundo sigue existiendo, pero sin conexión afectiva con él. No es falta de voluntad. No es ingratitud. No es debilidad. Es desconexión profunda. Y aunque desde fuera pueda parecer que todo está bien, por dentro, la persona vive un desgarramiento sutil. La pérdida de sentido. No hay un motivo para llorar, pero tampoco hay un motivo para levantarse. No hay una razón clara para sufrir, pero tampoco una razón para continuar. Es un estado de suspensión emocional que no se resuelve con frases reconfortantes, ni con consejos. En este punto, la lucha no es contra el mundo, sino contra la propia oscuridad interior. Contra un silencio que parece definitivo. Una parte de ti intenta avanzar, mientras otra parte no encuentra dirección ni impulso. Puede sentirse como caminar dentro de un túnel sin señal de salida. Y sin embargo, incluso aquí, hay algo importante a reconocer. Lo que parece ausencia total de sentido, suele ser el último tramo del desmantelamiento del yo antiguo. No es señal de que no haya nada después. Es señal de que lo antiguo ya no puede sostenerte, y lo nuevo aún no se ha formado. Hay días en los que simplemente te acompañas a ti mismo. No haces nada extraordinario. Respiras. Sientes. Caminas despacio. Miras el cielo sin saber qué esperar. Y en esa quietud, algo empieza a acomodarse. También puede aparecer algo inesperado, momentos breves de claridad. Instantes en los que, sin aviso, te sientes más cerca de ti. No completamente, pero un poco más.
Es como si dentro de la noche hubiera pequeñas ventanas de amanecer, todavía tenues, pero reales. Y aunque todavía todo esté en proceso, ya hay un gesto interno distinto. Ya no estás empujando, estás permitiendo. Ya no estás intentando definir, estás escuchando. Ya no estás resistiendo. Estás sosteniendo con calma lo que eres en este momento. Alguien que está dejando de ser, para poder llegar a ser. El experimento personal. Busca una postura cómoda. No hace falta que sea solemne ni perfecta. Solo asegúrate de que tu cuerpo no tenga que esforzarse para sostenerse. Si te ayuda, deja que los ojos se cierren lentamente. Si no, simplemente relaja la mirada. Lleva la atención a tu respiración, sin modificarla. No tienes que respirar bien. Solo observa. Aire entrando. Aire saliendo. Ahora, dirige suavemente la conciencia hacia tu interior emocional. No para analizarte. Solo para hacerte compañía. Piensa, o siente, una frase simple. Estoy aquí conmigo. Respira. Quiero que ahora permitas que aparezca lo que esté ocurriendo dentro. Puede ser calma. Puede ser incomodidad. Puede ser confusión. Puede ser una sensación neutra. Puede ser algo indefinible. No lo rechaces. No lo empujes. No lo fuerces a ser otra cosa. Solo deja que esté. Si aparece algo que pesa, no lo combatas. Solo obsérvalo. Esto ahora está en mí. Y respira. Si aparece un pensamiento duro, un autorreproche, una exigencia, no entres en discusión con él. Solo observa. Esta idea ha venido. Como quien ve pasar una nube. Ahora, quiero que vuelvas a ti. No como personaje, sino como presencia. Lleva una mano, si quieres, al centro del pecho. No para dramatizar, sino para encarnar tu atención. Y siente la respiración debajo de tu palma. No importa si te sientes fuerte o frágil, entero o roto, seguro o a la deriva. Solo sostente así, con presencia. No necesitas entenderlo hoy. No necesitas solucionarlo hoy. Hoy, solo necesitas acompañarte. Respira. Permite ahora que surja, si quiere surgir, una frase interna. Puede ser pequeña. Algo íntimo. Algo sincero. Tal vez sea. Estoy haciendo lo que puedo. No tengo que saberlo todo ahora. Estoy conmigo. No tiene que ser brillante ni perfecta. Solo verdadera. Respira con ella un momento. Permite que esa frase te acompañe por dentro. Como quien sostiene una luz pequeña pero constante. Quédate un instante en silencio contigo. Simplemente presente. Sin exigencias. Sin deberes. Sin calificativos. Solo tú contigo. Ahora, muy suavemente, quiero que lleves tu atención a las manos. Si te nace, une la punta del pulgar con la del índice, formando un pequeño círculo. No es un gesto simbólico, es un anclaje. Una forma de decirle al cuerpo: estoy aquí. Respira con ese pequeño contacto de tus dedos. Siente la piel. Siente la presión suave. Siente tu propia presencia. Y repite internamente, sin forzar, estas palabras. Estoy aquí. Estoy a salvo. Estoy en casa. Mantén la frase dentro. Como si la respiraras. Y deja que el cuerpo la crea antes que la mente. Cuando estés listo. Cuando lo sientas. Puedes ir regresando lentamente. Abriendo los ojos despacio. Sin brusquedad. Trayendo contigo esa sensación de calma.
Esa frase interna. Ese gesto. Ese anclaje. La revelación final. Hay momentos en la vida en los que la identidad se vuelve insuficiente. No porque te hayas equivocado, sino porque has crecido. La noche oscura del alma no es un pozo. Es un umbral. No es una sentencia. Es un intermedio. Es la pausa en la que una parte de ti termina. Y otra aún no ha comenzado. Por eso se siente como vacío. Porque hay un espacio entre lo que dejaste de ser y lo que todavía no sabes que serás. El ser humano no transita esta etapa por debilidad, sino por maduración. No es un retroceso, es una reconfiguración. El sentido no desaparece, se repliega, como una semilla bajo tierra antes de romper la superficie. Lo que ahora parece oscuridad es solo falta de perspectiva temporal. No estás viendo el resultado. Estás viendo el proceso. La noche oscura del alma no derrumba al ser, sino a sus certezas. Y en esa desnudez, cuando por fin ya no cabe lo antiguo, se abre el espacio para lo auténtico. No concluyas que estás roto. A veces es simplemente demasiado para una sola conciencia. El ser humano no fue diseñado para atravesar el dolor en aislamiento. Somos seres relacionales. Y hay momentos en los que compartir lo que ocurre dentro hace más llevadero el camino. Gracias por acompañarme en este expediente. Un tema que muchas personas viven en silencio y que merece ser hablado con honestidad. Si este contenido te aportó perspectiva o te hizo reflexionar, es porque estás empezando a despertar. Y no estás solo en este camino. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando juntos otros capítulos. Déjame tu comentario. Me interesa saber desde dónde lo has vivido tú y qué parte te ha hecho pensar. Y recuerda, la noche oscura del alma no es el final del camino, sino su respiración más honda. A veces, la vida apaga todas las luces, para que podamos ver la que nace dentro. Y aunque duela, aunque parezca que nada tiene sentido, sigue habiendo una llama que te espera detrás de cada sombra. Porque toda noche profunda guarda un amanecer que todavía no sabes que ya te pertenece. Y cuando llegue, comprenderás que no estabas cayendo. Estabas siendo guiado. Nos vemos en los archivos del alma.